Televidente, feliz noche y benvenuti del nostro programma Bonoci Corsao. Un placer grande para nos te trove junto con vos para nos comenzar una jornada más. Manera toda tarde de información y de comentario de tema de interés general. Hoy en día, nos como país tenemos diferente, nos tenemos propia preocupación para indicar. Recientemente cambiaron de gobierno, tiene pendiente designación de integrante nuevo de gabinete, con manera señor primer ministro avisa con nota gabinete PISAS 3, esta continuación de una reformulación de gabinete PISAS 2, pero en todo caso, el cambio en Mesebini y con manifestación de cada uno de ministros nuevo con su esquema de trabajo. Obviamente, no se papia, para fuera de cámara, no se papia un par de oportunidades con tanto primer ministro como con algún otro mandatario y obviamente el concepto de continuidad, es decir, no tiene proyección de cambio profundo. Sin embargo, el señor Lobo Martínez, que también ocupa su partido, entonces, de cartera, ha anunciado que lo bien cambio de cierto manejo riba terreno social, tiene idea que también incorporada en cartera, proyecto que TI, pero está paralizado, en diferentes expectativas nuevas. Ahora, no se va a conversar riba un otro expectativa que nosotros como país también está viva, que está situación político, social, en Venezuela, en nuestra vecina. De cualquier manera, cualquier impacto que por surgir en Venezuela, positivo o menos bueno, tiene un impacto cercanos. Tiene un rebote en nuestro vecino español. Nuestra vecina nos relacionan de diferente índole con Venezuela y intermundo está pendiente de lo que está pasando en Venezuela. Hemos invitado a una persona con joven conocimiento de la política internacional. Ella desempeña cargo del Parlamento, miembro del Parlamento Internacional para Seguridad y Paz y también Parlamento de Venezuela del pasado. Secanos nos conoce como, aparte de economista de profesión, un docente de corazón, rector de Caribbean International University, doctor Vittorio De Stefano. Misaku, doctor De Stefano, siempre está monitore el desarrollo en Cumashatino, riba lo que te pasa mundialmente. Doctor Di Stefano, feliz noche, muy contento de tenerlo otra vez con nosotros. Bienvenido a nuestro programa, un placer. Gracias, como siempre empezamos recordando a Urla Pietri. Buenas noches, amigos invisibles. Amigos invisibles. Gracias por estar en tu programa. Y que tu oyente, bueno, nos soporten y nos acepten lo bueno y lo malo que podamos decir. No, siempre es bueno, doctor, siempre es bueno. Doctor, primeramente, ¿cómo va la universidad? Vamos antes de empezar con el tema internacional, ¿cómo va la universidad? Bueno, la que esa es mi emoción. Sí. Cuando vine aquí hace ya 23 años, ajá, bueno, tirando a 24 realmente, vine con la idea de la universidad. Logramos de verdaderamente desarrollar un sueño, porque hay que tener mucho corazón para la parte de la universidad. No hay que verlo simplemente como un proyecto económico, sino como un proyecto, yo diría, humano, un proyecto en donde tú te sientas bien. Y lo hemos logrado. Acuérdate que tenemos 27,000 egresados que por sí hablan sí solos. Eso te involucra el éxito que hemos tenido. Después del COVID se paralizó un poco la universidad, pero con orgullo podemos anunciarle al público de Curazao de que nosotros hemos hecho convenios con universidades colombianas, ecuatorianas, brasileñas, italianas, y posiblemente haremos uno con la universidad holandesa, en donde hacemos reconocimiento de programas, de títulos, de diplomas, de manera tal de que pudiéramos sobrepasar lo que se llama a los famosos colegios que te impiden el desarrollo de los conocimientos en un país. ¿Qué quiero decir con esto? Que un título de la Universidad del Caribe
es convalidado ahora con universidades de Colombia, de Brasil, de Venezuela, y simultáneamente esta universidad te dan el título también. Lo que tienes que pagar los aranceles correspondientes y obtienes, si eres colombiano, bueno, obtienes, te graduaste en la Caribia, pero la Caribia te da la alternativa de obtener también un título colombiano, o un título brasileño, o un título italiano. Y eso es algo bien interesante porque no es nada nuevo, más bien eso tiene muchos años. Por cierto, estamos negociando ahorita la convalidación con la Universidad de Neptuno en Roma, que yo tengo más de 30 años conociendo esa universidad y tú eres testigo de excepción, si mal no recuerdas, que hicimos programa sobre contabilidad, creo que metodología de la investigación, cuestiones petroleras, que nosotros damos por CMT. Sí, lo damos de noche, de manera tal que el pueblo, estamos hablando hace más de 20 años, que la ciudadanía de Curazao podía tener conocimiento gratuito de esta materia. Y creo que ahora, con mucha más rapidez, lo vamos a poner en práctica. Ya tenemos todos los formatos listos, todos los programas listos, los contratos listos. Faltan algunos detalles y que arrancaremos con mucha fuerza en enero. Ahorita, el 12 creo que el 12 de noviembre, vamos a hacer un acto de grado aquí en la universidad. Por supuesto, estamos viendo con aquellos alumnos que tienen visa y los que no tienen, a ver cómo el Ministerio de Justicia, el señor ministro, se apiade y nos da estos permisos rápidos para que ellos puedan venir a graduarse. La universidad, tú sabes, ha sido mi debilidad en la vida. Yo me siento orgulloso y útil cuando hablo de la universidad. Otra cosa complementaria que en la carrera de la vida nos hemos encontrado, que si con el World Center, eso fue algo complementario, que en el camino no me quise quedar quieto, pero no era no era mi ánimo, no era mi intención. Pero bueno, aquí estamos, aquí seguimos, ¿no? Surgió la universidad y ocupó un espacio importante. Decía Tagore una frase muy linda, que yo la repito, y tú lo has visto en los actos de grado. La tierra no es, la tierra no es donde uno nace, la nacionalidad no es ni por Yuri Sole ni por Yuri Sang. La nacionalidad es donde tú decides vivir, convivir, compartir, trabajar, con emociones, con ganancias y con pérdidas, pero ahí decía Tagore, esa es la verdadera nacionalidad de un individuo. Entonces yo a Curazao le di mi vida. Vine de joven, vine con mucho pelo, por cierto. Ahorita no tenemos pelo, pero aquí estamos con emoción para seguir en el avance académico, que pienso que debemos arrancar con mucha propuesta. ¿Verdad que me siento orgulloso de lo que hemos logrado? De lo que estamos por lograr. Yo creo que no lo hemos logrado todavía, esta reacción internacional, que pudiéramos desde Curazao compartir con la diáspora que hay ahorita entre venezolanos, colombianos, ecuatorianos, porque ahora hay que esperarse la diáspora colombiana. Estamos hablando de la diáspora solamente venezolana. Ahorita viene la colombiana. Para mí, Petro no va a salvar a Colombia, ¿no? Sí, eso lo vamos a hablar luego, para que no se me olvide. Doctor, antes de continuar, esa parte es importante. Ha habido capítulos en la historia del World Trade Center, o hablemos directamente en la historia contemporánea, reciente, de Vittorio De Stefano como inversionista, como persona en la isla. Y hubo capítulos fuertes, hubo capítulos donde en la prensa se publicaban mil y una cosas. Sin embargo, hay testigos tangibles en la isla de lo que ha sido su obra, su aporte, el trabajo que ha hecho. Hay la parte intangible, por ejemplo, de esa cantidad de profesionales que se han formado en la universidad. Pero independientemente de eso, hemos visto aquí en la isla personas venir e irse. Usted habla de 20 y cuántos años ya en la isla. Aquí tenemos 2000. Y aquí está todavía. Aquí estamos todavía. Y acaba de decir, aquí estamos y aquí seguimos. Aquí seguimos. ¿Cómo se siente después de 20 y tantos años aquí dedicados a trabajar en la isla? Yo te voy a dar una respuesta un poquito simplista, ¿no? Aquí todo es complicado y todo es fácil. ¿Cuál es la solución?
la resistencia. Yo, por ejemplo, para separar los edificios de la residencia en la universidad, para separar esos dos edificios del World Center, tardamos 11 años. Demasiado tiempo. Entonces, esa lentitud a veces te desmotivas, pero de repente, en un tiempo, a la noche a la mañana, logra lo que en 10 años nunca lograste. Si cambiamos de mentalidad, yo siempre he dicho que los partidos políticos deberían formar parte de un gobierno o de una oferta electoral con un programa de gobierno, no ir a una contienda electoral sin un proyecto de economía, de desarrollo. Aquí no, eso no se discute. Parece que se discute cosas de menor importancia, que no tienen relevancia, y no se discute lo que es el crecimiento. Yo pongo siempre como comparación a Singapur y con Curazao. Hace 40 años, quizás un poquito más, 45 años como mucho, Curazao estaba por los cielos, y Singapur, el ingreso per cápita de Singapur era apenas de $300. Hoy un singapurano tiene un ingreso per cápita de más de $130,000 y $140,000. Y Curazao, en vez de estar allá arriba, estamos un poco por allá abajo. ¿Cuál fue el éxito de Singapur? ¿Qué hizo Singapur aparte de una disciplina desde el punto de vista social? La educación. Trajo a todas las universidades habido y por haber, le dio apertura. Allá pues ellos no producen nada, ahora producen investigación, producen ideas, todas estas universidades, y Singapur hoy es uno de los países de mayor desarrollo económico y yo diría hasta social del universo. La diferencia en qué fue, bueno, en que ellos le dieron apertura a la academia, trajeron la universidad para acá. Yo nunca entendí, y de eso siempre no lo entenderé porque mi cabeza no da para eso, por qué nosotros el lunes van a arrancar, el lunes aquí en el World Center hay una exposición de universidades extranjeras para llevarse a nuestros hijos para allá. Yo diría lo contrario, el gobierno debería hacer un esfuerzo a través del Ministerio de Educación de abrir universidades aquí. Cuando más universidades abrimos, seremos mejores, porque hay una competencia, hay una resistencia. Y de hecho, ¿cuántos jóvenes hay aquí que vienen a estudiar en las academias de medicina? Nosotros hemos trabajado contra la corriente durante 20 y pico de años en este país. ¿Por qué es tan difícil, doctor? ¿Por qué ha sido tan cuesta arriba la universidad? Porque, no, yo al revés, la universidad nuestra tiene un éxito fabuloso. Como institución. Pero hablemos del pasado, cuando hubo tanto esfuerzo que hacer para lograr. Porque de repente ponen al Ministerio de Educación a gente que no tiene ni pie ni cabeza. Yo me recuerdo que tú una vez me hiciste un reclamo, hace como 15 años, 16 años, que un ministro nos estaba criticando. Yo digo, bueno, el problema es que el ministro no sabe dónde está parado. Un poco habría que hacerse pregunta interrogativa que no vale la pena recordar. Le digo, una universidad nuestra que tiene acuerdo, en ese momento creo que había un acuerdo con la Universidad Central de Venezuela, con la Universidad Norteamericana. Fíjate qué simpático hay ahorita, ¿no? Los títulos de la Caribe. Tenemos una universidad en Estados Unidos que se llama Universidad Global, que tenemos reconocimiento de título y diploma y de programa. Con la Neptune de Roma no hemos firmado, pero ya hemos conversado, avanzado con mucha altura de reconocimiento de programa, de título y diploma. Con la Universidad de Brasil tenemos reconocimiento de título, programa y diploma. ¿Qué quiere decir? Algo bueno tenemos para que otra universidad nos reconozca la talla de la aplicación de nuestro programa. Y por supuesto en eso tú tienes que ser consistente, resistente y a través del tiempo. Nosotros en Curazao tendríamos más o menos, yo calculo, unos 450 curazoleños que se graduaron en nuestra universidad, pero todo con alto cargo ahorita. Entonces, inclusive, nosotros antiguamente teníamos la facultad, tenemos todavía, pero teníamos mucha fuerza en la facultad de turismo y hotelería. Pero hoy en día hay universidades muy buenas aquí que tienen hotelería y turismo. Bueno, y nosotros nos fuimos más hacia las ciencias sociales. Y eventualmente en eso ahorita estamos, como te dije en el lunes, en todo el proceso online. Calcula que hay más de 8 millones de venezolanos afuera. Yo estoy calculando unos
en los próximos 2 años unos 5 o 6 millones de diáspora colombiana, más la que tenemos el resto en América Latina. Estamos hablando de un mercado académico de más de 15 a 20 millones de personas, de los cuales, si tú tomas el 10%, 20 millones, estamos hablando de 2 millones de personas que podemos darles conocimiento, formación, de título a distancia, pero que después lo pueden aplicar en su país. Eso es algo bien importante en América Latina. La semana pasada, casualmente, tuvimos a una persona que hablaba justamente del uso de la tecnología digital para impartir, en este caso, no conocimientos de tal nivel, pero sí para ayudar a los jóvenes en tareas dirigidas, lo que llamamos a veces el BAILES, que los niños cuando tienen problemas con una materia pueden conseguir asistencia, etc. Eso me remontó cuando conversaba yo la semana pasada, cuando ya la universidad tenía un tiempo funcionando en el formato tradicional de las universidades, que el doctor Di Stefano hablaba mucho de la educación a distancia y siempre decía que íbamos a implementar más aún el uso de la tecnología digital. Y había en aquel tiempo hasta gente que se reía, gente que decía, sí, la gente se va a graduar ahora por internet. Y era como un chiste, ¿no? Como restándole importancia a la aplicación de la educación online. Y hoy día se ha demostrado que no solo el presente, sino el futuro se vislumbra con educación online como una de las prioritarias. No, la cosa es más profunda de como tú las ves. Yo te recordaba al inicio del programa que cuando tú eras director del CMT, del canal de televisión, yo me recuerdo que nosotros hacíamos programas por televisión. Dábamos de las 12 del día hasta las 5 de la mañana, dábamos editorial de investigación, dábamos matemática financiera, dábamos informática. Había varios programas que lo dábamos en conocimiento gratis. Pero hoy en día la cosa es todavía más profunda. Hoy en día existe la aceleración del Internet, muy avanzada, pero existe algo que se llama la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir la combinación de ambos? Tú hoy en día hasta ni siquiera necesitas de los investigadores ni de profesores. Tú haces un programa, lo desarrollas, lo metes en la línea de Internet y el profesor y quien te da la respuesta generalmente es la inteligencia artificial. Él ya te va a dar toda la respuesta que tú quieres. Ya no era como antes, que por ejemplo, que yo estaba en la Santa María, en Venezuela, teníamos más de 600 profesores. 600, no estamos hablando de 60, ni de 600 profesores teníamos, porque era una escuela que teníamos más de 47,000 estudiantes. Y eventualmente necesitaba el conocimiento, no solamente de los profesores, sino de los investigadores, que te desarrollaban programas académicos. Hoy en día no necesita eso. La Harvard, que es una universidad más cotizada del planeta, ya tiene más de 15, 20 años el sistema 70-30, que quiere decir 70% era online y 30% presencial. Para el toque ese del humano que todavía no lo hemos perdido. Pero es que... tiende a perderse con el tiempo, ese 30%, fíjate, doctor. 70-30. Pero digo, ese 30% que aún queda tiende a perderse con el tiempo. Claro, porque eso estamos hablando antes del COVID. Después del COVID, fíjate, hay un estudio que se llama, yo creo que te lo he comentado en otro programa aquí, el estudio PISA. Sí. El estudio PISA, que no tiene que ver nada con nuestro presidente. El estudio PISA es un estudio que hace la UNESCO, que se hace en 70, 80 países, donde se desarrolla, se ve la habilidad de los estudiantes hasta 15, 16 años sobre internet, matemática, aritmética, esas 3 o 4 materias, ¿no? Y nosotros en América Latina, ninguna universidad aparece en el nivel del estudio PISA. Dicen, doctor, ¿hasta qué punto esto es cierto? Que hay muchos países que no se apegan a ese sistema por el hecho de quizá tener dudas del resultado, de que cuando esos resultados sean publicados, los estudiantes no tengan el nivel de rendimiento que deberían tener. Mira, si tú le metes la nueva ciencia del metaverso a la aplicación del Internet y de la inteligencia artificial, el mundo es completamente distinto. Cambiar la mente humana es un poco complicado, sobre todo las costumbres de la mente humana.
pues tú ves de un país, no, de una urbanización a otro hay un cambio de mentalidad, Sí, porque sí. no se ha logrado. Y el dilema es que hay costumbre. Yo acabo de ver a nuestro Papa, a Francisco, por los países del África, donde le pusieron una corona con palo en la cabeza. Y, bueno, eso antes de hacerle un Papa era casi un pecado mortal. Sí. Ahora se está cambiando hasta la iglesia. Sí. Todo es cuestión de adaptación. Y y aquí en Curazao es más complicado porque hay una costumbre muy arriesgada. Sí, hay una cultura diferente. Hay una cultura... Tratarla de cambiar no es fácil, ¿no? Hay que ir piano a piano. Yo, te vuelvo y te repito, tengo más de 23, 24 años intentando traer gente de estudiantes para acá. Y yo no entiendo, no lo veo, por qué debemos sacar nuestros hijos, mandarlos para afuera, alejarlo de la familia, de la costumbre, mandarlo para otros países, salvo que hay carreras que aquí no la hay y por supuesto, bueno, tendríamos que recurrir a pues. Pero es que hoy con el internet, tú no necesitas ir a ningún lado. Sí. Tú te formas, te preparas y presentas. Hoy en día, el elemento básico del aprendizaje es uno mismo. Yo, por ejemplo, hoy estaba pensando, antes de venir para acá, por eso llegué algo más tarde, le estaba diciendo, búsqueme en Amazon un sistema radial más importante de comunicación a 5 millas. Antes tú tenías que recurrir a un representante, a un intermediario. No, ahorita sí. Tú pierdes 10 minutos, te metes en internet, te dan los presupuestos, te dan los precios, sí, te llega, contrata, porque la velocidad del tiempo es otro. Sí. Aquí se estima que la nueva generación puede vivir un promedio de 150 años. No, eso es impensable. Sí. Leí ayer casualmente que se están creando productos que van a rejuvenecer el cerebro y consecuentemente prolongar los años de vida. Te voy a interrumpir rápido, se me va la idea. Eso está descubierto hace años. Los farmacéuticos tienen la solución para todas las enfermedades, para todo, incluyendo cáncer como la más importante de las enfermedades, por decirlo así. Pero no la ponen en práctica porque hay 8.2 trillones de personas que están viviendo y no hay comida. Si aplican toda esa medicina a la sanidad del individuo humano, bueno, aquí no hay comida, no vamos a comer uno con otro. Entonces no la están poniendo en práctica, sino están dejando piano a piano. Si te estoy hablando que además hay medicina y la nueva generación puede vivir 150 años, aquí no comeremos uno con otro para el futuro, porque no hay comida. Correcto. Entonces ese es el grave problema que tiene la humanidad y que tiene la medicina y que verán cómo lo desarrolla o cómo lo resuelve. Ya. Yo en una ocasión dije en un programa, doctor, y eso lo fui sintiendo a nivel de las vivencias de todos los días. Y yo decía, porque entendía que había cosas que en ese poco a poco que usted menciona y que es una realidad en la isla, una cuestión de cultura, de leyes, etcétera. Y las cosas quizá van a su debido tiempo, como diría una persona de acá. Pero yo siempre dije que, y ahora con más énfasis, que Curazao no solamente yo siento que está en un cambio de época, pero en una época de cambios, porque está ocurriendo cambios a nivel mundial, cambios significativos, como lo que usted acaba de decir, la inteligencia artificial. Viendo en usted una persona visionaria, como mencionaba hace un rato sobre la educación a distancia, que no era que estaba descubriendo la rueda, pero que ya usted veía que por ahí iban los tiros. Ahora, ¿cómo se va a enfocar la educación del futuro a través de la implementación de la inteligencia artificial? Porque pienso yo que los patrones de enseñanza van a tener que cambiar. Pero un ingeniero, por ejemplo, lo que aprendía en una universidad para lograr llegar a ser ingeniero, hoy día va a tener que, el programa va a tener que adaptarse
a la existencia de algo que va a tardar su tiempo, pero eso quiere decir que se van a cambiar las carreras, la forma de impartir la enseñanza, obvio que va a haber que cambiarla, pero las carreras, ¿dónde está la gente que va a aprender a trabajar con la inteligencia artificial? Fíjate, yo te respondí a esa pregunta anteriormente, a lo mejor no la supe explicar bien. Muy sencillo. Te voy a poner la cosa más práctica, menos dogmática, por decirlo así. La arquitectura. ¿Tú crees que yo necesito estar 5 o 6 años en la universidad si me va todo bien? Para ser un arquitecto, estudiar física, metafísica, no. Hoy en día, un desarrollo de arquitectura, yo tengo una máquina, le meto unas dimensiones de medida y me da la distribución que quiero. Y me dice, esto está malo. Tú, por ejemplo, tú ahorita le preguntas este cuadro que tenemos aquí. Y le mandamos esto, se lo mandamos a inteligencia artificial. Quiero que sepa cómo está previsto el estudio de televisión de Gruber. Y ella, en 2 minutos, o menos de 2 minutos, ella te responde. Bueno, sí. Tiene una luz allá, Gruber tiene un par de anteojos, tiene una boca, le digo, esa no cuadra, hay que poner... Y ella misma te responde. Fíjate lo que te dije yo empezando el programa, y es que hoy no necesitas ni siquiera profesores universitarios, porque la respuesta de todas las preguntas te la da la inteligencia artificial. Yo tengo un desarrollo, yo tengo un programa online, yo me voy formando, me voy preparando, y si quiero una respuesta, por supuesto, la universidad siempre va a tener un contacto de comunicación, pero a quien le hago la pregunta de respuesta científica es a la inteligencia artificial, y ella me va a dar la respuesta. Si la respuesta no me satisfizo, o simplemente no estoy de acuerdo, le vuelvo a preguntar, ella te vuelve a responder. Antes, nosotros en Venezuela, te puse el caso de Venezuela, de cuando estábamos en la Santa María, que tenemos 600 profesores dando materia en su especialidad cada uno, pero también teníamos un grupo de investigaciones, que eso es muy importante a los investigadores, que son los que prevalecen. Esos investigadores te van dando nueva información científica, y creo que también yo en este programa en alguna oportunidad te dije, Gruber, en los próximos 30 años, no sé si cuánto fue la última vez que vino, pero recuerdo con claridad que te lo dije, las universidades sociales tienden a desaparecer todas. La única que quedarían en el concepto de como universidad son las universidades científicas. O sea, la que investiga, tiene nuevos productos. Te puse el caso, la diferencia entre Singapur y Curazao. Sí. Porque Curazao estaba por los cielos y Singapur estaba por abajo. Ahora, doctor, yo le voy a rehacer la pregunta anterior, porque quizá a lo mejor fui yo también que no me expliqué bien. Porque a lo que yo me refiero, quizá no es tanto al contenido de lo que la gente va a aprender. Yo lo que quiero abordar es la creación de nuevas carreras, porque ¿qué pasa? La inteligencia artificial está allí, pero yo voy a tener que aprender a preguntarle a la inteligencia artificial, porque si yo no me formo, usted siempre habla del teléfono celular, que dice que lo utilizamos 10% de lo que el teléfono, de lo que el teléfono está en la capacidad de hacer. Igualmente ocurre con la inteligencia artificial. Hoy día todo el mundo habla de que imagínate, yo para hacer una carta la hago con la eso es no aprovechar lo que realmente la inteligencia artificial tiene para dar. Pero si no aprendemos a hacer los prompts, si no aprendemos a hacer el pedido como debe ser... Es muy sencillo, no te compliques la vida. Tú ahorita bajas en tu televisor, en tu teléfono, le bajas la aplicación de la inteligencia artificial. Y simplemente le pregunta como me estás preguntando a mí. Igualito. Y ella te va a responder toda tu inquietud. Todo lo que tú le vayas a pedir. Tú le dices a la inteligencia, yo quiero que me haga una carta que me voy a dirigir al ministro Pisa en un reclamo o felicitando. Ella te responde, el ministro Pisa está en Curazao, esta es la respuesta que tiene que dar. Leyendo tú la respuesta, oye, pero no estoy conforme, le vuelve a preguntar, no estoy conforme con este párrafo. Ella te va a responder
Bueno, pero entonces vamos a hacerlo así, hasta que tú te concluyas. Fíjate que te dije que la nueva visión del aprendizaje o de una universidad es que tú ahora investigas tú, te informas tú y después aplica el conocimiento y le dice a la universidad, yo tengo este conocimiento, hágame el examen. La universidad, a fin de cuentas, lo que te va a quedar es como una certificación de tu conocimiento. Cuando tú trabajas en una empresa, cuando tú trabajas en una empresa, y el patrón te da una certificación. Germán Gruber es un experto en medios de comunicación. Ese es tu título universitario. No necesitaste ir a una universidad porque tienes una experiencia, la práctica de la vida te lleva. Yo digo mucho un ejemplo. ¿Quién vale más? Y eso voy a hacerte la pregunta a ti. Un albañil que tiene 20 años de conocimiento de construcción, o un ingeniero que acaba de salir de una universidad, que tenga 2 o 3 años, 5 años de experiencia. ¿Quién crees tú que vale más? ¿Quién tiene mayor conocimiento de mezcla, de dureza, de durabilidad? Ya, obviamente que la práctica del albañil, ¿no? El albañil. Sí. Y no fue nunca a la universidad. Por eso hay el reconocimiento en el Pacto de Boloña, se acepta el reconocimiento a la experiencia y se otorga el título de reconocimiento a la experiencia. Pero sin embargo, tiene su aplicación, ¿no? Porque quizá el albañil no está en la capacidad de hacer un cálculo de estructura que se le vaya a caer la pared. Está la máquina ahora. Okay. Ahora te lo da la máquina. Pues yo te decía, un arquitecto, ¿para qué necesita perder 5 o 6 años en una universidad si a fin de cuentas es un diseñador y la máquina le da toda la respuesta que ahorita? Cualquier arquitecto ahorita, si no tiene una máquina, no vale nada. Sí. O sea, yo acabo de dividir arriba una oficina, entonces yo quiero una oficina de 9.50 mínimo metros cuadrados. De ahí para abajo no quiero ninguna oficina, que es más o menos el cubículo que puede ser aceptable. Bueno, eso te lo da la máquina, ya no te lo da el arquitecto. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial mal utilizada? Que eso Quizá la inteligencia artificial no tiene tanto problema o mal utilizado. Hoy todo está mal utilizado, porque si tú a un hijo no lo supervisa con el control del teléfono, es un problema. No es la inteligencia artificial, es la misma concepción de la vida. Por eso yo he sostenido el lunes aquí, creo que arranca la exposición de universidad para llevar a nuestros niños para afuera. Claro, cuando tú agarras un niño, lo separas a los 17 años, o sea, 16, 17 años, lo separa de su familia, lo manda en un país solo, en una incertidumbre de cosas, por mucho que sea cuidado, siempre hay la debilidad humana y siempre hay el entorcimiento de la vida, que es lo que yo he sostenido, y te hago la comparación entre Singapur y Curazao. Vamos a crear universidades aquí, vamos a crear universidades de todo tipo. ¿Cuál es el problema? Correcto. Que el ministro de Educación llama a universidades, mire, usted quiere operarse aquí, métase aquí. Y que hagan un buen control, eso es todo lo que hace falta. Es que el control, al fin de cuentas, te lo da el mismo estudiante, porque si el estudiante no aprende, no forma. Fíjate que nosotros no hemos dado, en los 20 y tantos mil estudiantes que tenemos, la mayoría de nuestros programas han sido de posgrado. Si tú a un profesional no das conocimiento nuevo, adicional, eso se va. Eso lo comenté incluso yo en una oportunidad, cuando alguien se refería a gente que quizá no atravesaba los muros de la universidad para ver lo que había aquí adentro. Y mucha gente opinaba, y yo decía, mira, si una persona, aquí yo vi graduarse jueces de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, magistrados, ingenieros, eran cursos de posgrado, que una persona que ya tiene, no solo gente de edad, gente que no eran muchachos engañados que venían, sino que gente que tomaba la decisión de complementar sus estudios académicos a través de la Caribbean International University y se habían egresado. Si un magistrado que quiere hacer un posgrado sobre leyes internacionales, por decir algo, si la universidad no funciona, sencillamente no lo hace. Tú tienes el diplomado, maestría, especialización y doctorado. Son niveles que tú vas haciendo. Si esa gente tú no le das un valor al conocimiento, ¿de qué le sirve el título? De nada.
pero son gente, como tú dices, nosotros hemos, yo me acuerdo de los últimos magistrados de la República, por ejemplo en Venezuela, algunos creo que en la República Dominicana que también han pasado por la universidad nuestra. Si tú no le das conocimiento, eso no, sí, el título posiblemente le da alguna presencia, alguna fortaleza, alguna imagen, pero ellos necesitan de conocimiento. Claro. Te dije que en Venezuela nosotros tenemos la Universidad de Investigadores, la Simón Bolívar y la Universidad Central teníamos más o menos, estamos hablando hace 25 años, cuando la Simón Bolívar formaba parte dentro de las primeras 50 universidades del mundo. Ahorita teníamos 3.500 investigadores. Y para aquella época Venezuela por lo menos debería tener 10.000. Y apenas, ahorita creo que no hay investigadores. Doctor acaba de mencionar Venezuela. Vamos a hacer una pausa, se nos ha extendido un poco, pero es que esta conversación sobre enseñanza y especialmente con una enciclopedia de la enseñanza como es el doctor Di Stefano, entusiasma mantener el tema, pero tenemos otro tema pendiente por conversar y lo vamos a hacer al regreso de la pausa, con permiso de nuestro invitado. Ya regresamos. Wow, sera lá, sera? Sì, non so se era. Eka comitate, c'è l'una di doctor. Ai, Bosquiri, non preoccupare. L'abdo mi atabri sabra também. Já sabra? Ataca, mi può preocupare. Seguro que sim, entre 8 horas e meia com 10 horas e meia. Então não está preso na casa também. Você santa preso na casa, sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você está pensando em me logar aqui, você. Ei, você se bom pode chegar lá do meta. Lá do meta chega cerca bom. Piu! Tem diferente motivo para vos coger un matraz de calidad. Vos salud físico y mental, vos bienestar y de vos familia y vos saco. Un matraz de mal estado por afectar, entre otros, vos lomba seriamente. Si vos no dormís bon, vos culpa y vos mente no te recuperás de una forma adecuada para vos por funcionar debidamente. Un matraz de Samira Matraz en Fabric, además de buen precio, está garantizado. Nuestra experiencia en diseño y fabricación de matraz da hace de Samira bo garantía de un sueño feliz y profundo. Volanta Dushi. Inspirada en filosofía de prevención, salud y eficiencia y con un team dinámico, nace Sabi Insurance, una organización a vos servicio para donar a vos, familia y vos propiedad un seguro que te pasa con vos necesidad y con vos presupuesto en tiempo récord y sin obstáculo, para vos vivir tranquilo y bon segurado. Vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur. Toma contacto con Sabi Insurance. Así es hora, pero así es Sabi sí. Televidente, nós estamos back com mais de nosso programa, depois de algum anúncio de interesse, e nós continuamos conversação com nosso invitado, Dr. Victorio Di Stefano. La idea de este programa era para hablar del impacto de la situación en Venezuela a través de la experiencia que el doctor Di Stefano tiene como analista internacional y especialmente de la política internacional. Nos tomó bastante tiempo, el cual no me arrepiento de haber conversado sobre la universidad, sobre la Caribbean International University, no solamente por los vínculos afectivos que me unen, pero porque es un tema realmente apasionante y mucho más, analizando todos los cambios que se están dando a nivel mundial en materia de enseñanza, el terreno fértil que tenemos en Curazao
para el desarrollo y para la economía. Doctor, tenemos que simplificar un poco en vista del poco tiempo que nos queda, pero sí quisiera hablar sobre la situación en Venezuela. ¿Cómo analiza usted, cómo vislumbra usted la luz al final del túnel, sea para la permanencia en el gobierno del gobierno actual o la entrada de un nuevo gobierno? La respuesta no es tan fácil, pero hay dos vías que yo le veo. Primero, Maduro atomizó todo el poder, creó 8 vicepresidentes de la República. Eso quiere decir que no va a haber más consejo de ministros, sino consejo de vicepresidentes. Él atomiza el poder en 8 personas. Esas 8 personas son los que van a mandar en Venezuela. De alguna manera son corresponsables ahora, no él solo, sino el grupo de 8 presidentes. A ellos les importa, como decimos, un comino, lo que diga la OEA, lo que diga la ONU. Se pueden cubanizar en una forma espectacular. Yo me recuerdo una frase cuando vi a Chávez en el año 1999 en Margarita, que cuando él vino, lo presentó el de Chirino, que era el rector de la central, lo trajo a un consejo que estábamos presentes, se llama VERU, Asociación Venezolana de Rectores, que al día siguiente está el ministro de Educación, y se transforma en el Consejo Nacional de Universidad. Cuando yo oí a Chávez hablando en esa reunión, yo recuerdo que le dije al señor Chávez, yo tengo 2 preguntas y una aseveración. Te voy a decir la aseveración y no las 2 preguntas para terminar el programa corto. Señor Chávez, donde estoy de acuerdo con usted que este es un país de ciegos y de sordos, que no lo quieren ver ni lo quieren oír. Yo lo vengo observando, usted es un hombre que habla extremadamente claro. Usted ha repetido en este segmento de personas 17 veces la palabra, el sistema está podrido, hay que ir a una constituyente. Déjeme decirle lo que usted va a hacer con su constituyente. Eliminar la Constitución del 61, una de las más hermosas del mundo. Eliminar el Senado. Debilitar la Corte Suprema de Justicia y el resto de las instituciones del país. Le metí esto, lo que la gente no se ha dado cuenta, que en el próximo periodo constitucional termina la vacatio legis del Código Procesal Penal. En el supuesto negado que usted ganase las elecciones, usted va a crear un país, un caos jurídico de tal naturaleza que nosotros los venezolanos pasaremos a ser venezolanos con obligaciones sin derechos. Déjeme sintetizarle, señor Chávez. Usted va a intentar cubanizar el país. Lamentablemente, creo que no me equivoqué en nada. Lo dije hace 20 y pico de años y la realidad es que o se cubaniza o ellos tienen un problema con el mundo, es verdad. Sobre todo ahorita con Brasil, ¿ok? Porque con Petro ni hablar. Ellos son básicamente, vamos a decir, compadres, por decirlo un término. Petro aliado. No va a ser más allá. Le crearon un problema a Petro, usted tiene claro problema interno, ahora tiene el problema de la diáspora, pero con Brasil sí puede haber un problema. Yo no creo en que ni los Estados Unidos ni el resto del mundo, salvo que pudiera haber algo, y esta es una opinión muy limitada mía, es que si reconocen a Edmundo como realmente presidente electo, lo que puede convocar el mundo le dice, bueno, yo convoco al TIAR, y pudiera ser que el TIAR tome una conciencia. Yo no creo que, porque al final hay una pregunta muy simplista, es que en Venezuela no se juega Maduro o González. No, yo creo que en Venezuela se juega hoy lo que es la democracia versus la dictadura. Eso es una realidad que no se puede esconder. Y depende el mundo que quiere. Porque, ¿qué va a pasar? Que si Maduro se queda, Petro, que ya está empezando a decir que quiere una constituyente, no él sino el pueblo, va a una constituyente y agarra 4 militares y se adueñan de Colombia. Y después viene el resto del país, viene Bukele, viene el otro, bueno, y esto nos enredamos. Que sea bueno o sea malo, no quiero perjuzgar nada. No necesariamente es malo, porque uno necesita mano dura arriba. Y yo pienso que el gobierno venezolano, si cambia de política, porque el problema es que no tienen capacidad de poner gente con criterio,
ponen una gente ahí. Que lo puedan manejar, que lo puedan manipular. Yo inclusive dije en una oportunidad algo que me hicieron una entrevista en Venezuela, digo, yo no sé, yo no tengo, a mí María Corina en lo particular no me gusta. Y no me gusta, a pesar que está demostrando ahorita un liderazgo muy importante. Y no me gusta porque yo creo que María Corina formó parte de lo que estamos viviendo en Venezuela, porque cuando en el 2015 María Corina no quiso formar parte de la Mesa de la Unidad, por culpa de ella se perdieron 5 diputados por cociente. En esos 5 diputados por cociente, en vez de sacar nosotros 212 en la oposición, yo formo parte de la oposición, pero no formo parte contra el gobierno. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De alguna manera, yo creo que los gobiernos, no importa si son de oposición o son de derecha, si lo hacen bien, tú la aceptas, le formulas y lo criticas. Yo no puedo negar, hasta muchos amigos que forman parte del chavismo, porque son mis amigos y yo respeto su idea y ellos me respetan la mía. Pero yo creo que ahí María Corina fue una gran equivocada. Cuando no formó parte de la oposición, ¿qué hizo Chávez? Bueno, sencillamente, creo que en 2015 ya estamos con Maduro, perdón. ¿Qué hizo? Bueno, eliminaron 3 diputados por donde yo era senador, que ya habían eliminado el Senado por Amazonas, y resulta que Amazonas no tiene representación federal, no tiene diputados. Y han pasado cuántos años, y ahí lo dejan. Si ella hubiera formado parte de la Mesa de la Unidad, la Mesa de la Unidad en vez de sacar 112 diputados, saca 117. Entonces, 117 me tenía que haber eliminado diputados de todo el país, que igualito de repente lo hubieran hecho. Sí, pero había una mayor fortaleza. Ahora, doctor, el peso de la comunidad internacional, ¿hasta dónde realmente puede ejercer? La comunidad internacional se ha vuelto un club de cócteles. La OEA, el portugués no sabe dónde está parado, el de la ONU. Después de tantos años se da cuenta lo que se está dando cuenta. Pero fíjate que al fin de cuentas no es que tenga mucha presión. La OEA, que ha sido más reactiva, por decirlo así, del Estado americano, lo único que pudiera hacer lo que yo te dije, que pudieran aplicar, pero eso tiene que lo aplica con qué criterio ahora. Yo no veo la solución en Venezuela que se pueda resolver por la vía como lo están haciendo. Yo creo que este gobierno se va a quedar más. ¿Qué significa la salida de Edmundo de Venezuela? Bueno, él le tenía una presión muy fuerte. Yo en lugar de él también me hubiera ido. Y hay más libertad. Es más, ahorita puede defender más la posición que tiene que estar adentro. Adentro no deja mover y con cierto peligro, ¿ok? En cambio ahorita ya puede mover. Lo que hizo en España lo puede hacer en Italia, lo puede hacer en Estados Unidos, lo puede hacer en el resto de los países. Allá en Venezuela no puede hacer nada. Pero yo creo que todo eso, para mí, es tiempo perdido. Ya. La relación con España, ¿significaría algo importante perder la relación? Ellos no pueden limitar. Yo creo que ahí el psiquiatra, como trata a los locos, los psiquiatras a lo mejor tienen alguna influencia. Ahí no puede hacer nada. Con España no puede romper relaciones. Ese es su aliado natural. Pero sin embargo llamaron a la embajadora. Está bien, la llama. Pero eso no, consulta. Sí, a consulta. Está 10 días, 15 días para volver a mandar a Gladys. Gladys es la hermana de la cónsul de aquí. Sí. Pero yo creo que no le conviene romper relaciones nunca, porque además Sánchez es un aliado natural de Maduro. Ahí está ¿cómo se llama? El negociador de ellos, del mismo partido ahí. Zapatero, que es una caja de zapatos. Yo no recuerdo en Globovisión, te salía una entrevista y me dice el dueño de Globovisión, no, vamos a esperar aquí para saludar a Zapatero. Le digo, yo esa caja de zapatos no lo saludo. Le digo. O sea, una caja de zapatos. Le digo. O sea, eso ha sido un maniobrero muy malo, porque yo pienso que el gobierno de Maduro también recogió mucho vidrio del anterior Chávez. Ahí realmente quien hizo todas las praxis malas fue Chávez, no es Maduro. Ya. Bueno, doctor, se nos ha agotado el tiempo, sin embargo, muy satisfecho de haber conversado bastante de todo lo que quizá tenemos queremos conocer, pero es muy difícil, como lo dijo el doctor Di Stefano en su primera respuesta de esta segunda tanda de programa,
que es muy difícil predecir qué va a ocurrir, porque realmente el juego, como dicen en el dominó, que el doctor es buen dominocero, está trancado. Está trancado el juego. Está trancado el juego, ¿no? Vamos a contar que pero el juego está trancado. El juego está trancado. Changá, como dicen en Curazao. Bueno, un gran placer, doctor, de haberlo tenido con nosotros una vez más. Éxito con los planes a futuro de la universidad. Esperemos que pronto tengamos más noticias importantes. Ya sabemos que la próxima graduación es, me dijo, el 12 de noviembre. El 12 de noviembre. Estaremos allí para darle una cobertura y para reportarle después a nuestros amigos los desarrollos que se lleven a cabo. Después vamos a invitar al doctor una vez más, vamos a dar un poco de tiempo a ver qué pasa con la situación con Colombia, que también es interesante, hablar. Ahí sí tengo una respuesta precisa. Vamos entonces de una vez a hacer una nueva cita. Al terminar el programa nos ponemos de acuerdo y hacemos porque la situación con Colombia... Y Colombia será más acelerado que Venezuela. Sí. Mucho más acelerado. La situación de Colombia es digna de analizarla, porque realmente está también en un proceso que no se sabe si va a haber una transición o no. No, velo muy simple. El señor presidente de Colombia, Petro, enano siniestro al fin de cuentas, dice muy simple. Él dijo que el pueblo le está pidiendo una constituyente. No él quiere hacer una constituyente. No, el pueblo. Entonces ya ahí te dice todo. Ya ahí lo dijo todo. Bueno, esperemos que todo sea lo mejor. Televidente nantan que nawasan también para su sintonía y nos aguardamos en los próximos programas para nos topa y visa otro. Bueno chicos, feliz noche.